narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Reglas de la primera semana. Esta primera serie de reglas lleva por título Reglas para, en alguna manera, sentir y conocer las varias mociones que en el ánima se causan, las buenas para recibirlas y las malas para lanzarlas, y son más propias para la primera semana. Son 14 reglas y están expuestas en los números 313 al 327 del libro de los ejercicios. El ejercitante debe tomar conciencia de que ha venido a ser campo cerrado, donde luchan diversos espíritus, buenos y malos, Dios, sus ángeles y también el demonio. Lo esencial en este período es saber que en el principiante generoso que hace sinceramente lo que puede para ir intensamente purgando sus pecados, y en el servicio de Dios nuestro Señor, de bien en mejor subiendo. Los pensamientos debilitantes son tentaciones del demonio, mientras que Dios da ánimo y fuerza. Características generales de la acción del espíritu malo y del bueno. La vida espiritual de una persona se define por su actitud habitual. La actitud habitual de una persona se expresa o por el predominio del amor sobre el egoísmo o por la del egoísmo sobre el amor. Todo aquello que favorece el predominio actual, todo lo que va en sentido de la orientación actual, no provoca reacción violenta. Y por el contrario, lo que resiste al predominio o a la actitud habitual provoca remolinos, agitación, choque. Para interpretar los movimientos que surgen en una persona es absolutamente necesario tener conciencia desde el principio de la actitud habitual, del predominio actual que hay en ella de amor o de egoísmo, de su orientación. Por sí mismos, los movimientos de que esa persona se ve agitada son ambiguos, equívocos. Su origen, bueno o malo, no puede reconocerse sino confrontándolos con su contexto. Hay que saber si esa persona es carnal en el sentido bíblico, si la carne predomina sobre el espíritu, o si es espiritual, si el espíritu predomina sobre la carne. Hay que saber si está en progreso o en retroceso, puesto que el amor es progreso y el egoísmo es retroceso. En esta perspectiva de psicología espiritual, las indicaciones que da San Ignacio en las dos primeras reglas se comprenden fácilmente. La primera regla.
En las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciéndoles imaginar deleites y placeres de los sentidos, para conservarlos y hacerlos crecer más en sus vicios y pecados. En dichas personas, el buen espíritu actúa de modo contrario, punzándoles y remordiéndoles la conciencia por el juicio recto de la razón. La segunda. En las personas que van intensamente purgando sus pecados y devienen mejor subiendo en el servicio de Dios nuestro Señor, sucede de modo contrario al de la primera regla. Porque entonces es propio del mal espíritu morder, con escrúpulos, entristecer y poner obstáculos, inquietando con falsas razones para que no pase adelante. Y propio del buen espíritu es dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que siga adelante en el bien obrar. Las personas que van en estas dos reglas, vemos que se distinguen entre sí por su actitud habitual o su opción fundamental. Las que van de pecado mortal en pecado mortal van hacia la lejanía de Dios. Las que van purgando sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor devienen mejor subiendo, van hacia Dios, y por eso los espíritus actúan de modo diverso. Normalmente, las personas se mueven según su orientación habitual, pero esto no excluye que haya momentos o etapas en el que una persona se mueva provisionalmente en dirección contraria a su actitud habitual. Sería el caso del pecador que, conmovido por un suceso, por un rato parece querer apartarse de su mala vida, pero en realidad su determinación pecaminosa permanece firme y sigue viviendo de acuerdo a ella. O puede suceder al revés, el de la persona creyente que va de bien en mejor, pero que pasajeramente siente la influencia de una atracción humana o una inclinación al mal, y por un momento o tiempo parece enfriarse en su camino hacia el Padre. Pero aunque haya o pueda haber un consentimiento leve al desorden, se trata de una desviación que no aparta su adhesión radical a Dios y sigue viviendo de acuerdo a su orientación habitual. En teoría, se puede preguntar si no hay casos en que la persona se encuentre estacionaria. Si se reflexiona, vemos que el amor es fuerza constante de progreso. Por esto, todo estado estacionario aparece como es en realidad, un retroceso, porque es una negación de progreso. El egoísmo es una inercia, un rehusarse a avanzar, y lo es también, sin duda, la mediocridad, que revela mejor la naturaleza íntima del egoísmo. San Ignacio dice en la primera regla: las personas que van de pecado mortal en pecado mortal. Pero hay que recordar que aquí tratamos de personas de la primera semana, generosas a medias, o por lo menos que se forjan ilusiones sobre la verdadera generosidad, que no son todavía capaces de conocer la verdadera naturaleza de la mediocridad. La comprenderán cuando pasen a la actitud de la segunda semana, es decir, a la plena y lúcida generosidad. Es por tanto muy importante en el discernimiento tener en cuenta la actitud habitual de la persona para saber cómo va a proceder el buen espíritu y cómo va a proceder el malo. Consolación y desolación. En las reglas 3 y 4 va a definir San Ignacio lo que es la consolación y lo que es la desolación. Estas dos reglas suponen, para interpretarlas correctamente, que se trata ya con personas que van progresando,
de las que van de bien en mejor subiendo. San Ignacio no hace más que volver a tomar con algún detalle las indicaciones que había dado en la segunda regla sobre la acción opuesta de los espíritus bueno y malo. Decía: propio del bueno es dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando impedimentos, para que siga adelante en el bien obrar. Ahora, el mismo San Ignacio define con más precisión lo que es la consolación espiritual. La tercera de consolación espiritual. Llamo consolación cuando en el alma se produce alguna moción interior, con la cual viene el alma a inflamarse en amor de su Criador y Señor. Y como consecuencia, ninguna cosa criada sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino en el Criador de todas ellas. También es consolación cuando derrama lágrimas que mueven a amar a su Señor, sea por el dolor de sus pecados o por la pasión de Cristo nuestro Señor, o por otras cosas ordenadas derechamente a su servicio y alabanza. Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su alma, aquietándola y pacificándola en su Criador y Señor. La consolación descrita aquí es una consolación auténtica, ciertamente, pero todavía es una consolación de principiantes. Es auténtica porque tiende a favorecer el progreso de la persona que va avanzando, pero es de principiantes porque se manifiesta sobre todo en el plano sensible. A continuación, define la desolación por ser todo lo contrario a la consolación que acaba de describir. La cuarta de desolación espiritual. Llamo desolación todo lo contrario de la tercera regla, así como oscuridad del alma, turbación en ella, inclinación por las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a desconfianza, sin esperanza, sin amor, hallándose el alma toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Criador y Señor. Porque, así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. San Ignacio es pragmatista y ve que el efecto normal de la consolación es bueno y el efecto normal de la desolación es malo. Pero como la consolación no es pura, sino que está mezclada, descubre muy bien el peligro que ofrece la utilización de ella, que hará el mal espíritu. A pesar de este temor, San Ignacio dice que se pida la consolación. Los primeros pasos espirituales se hacen normalmente a nivel de la sensibilidad. Antes de ser adulto, se es niño, y la vida del niño se caracteriza por un predominio de la sensibilidad. A este nivel se hace al comienzo el aprendizaje de la vida, es decir, de la lucha espiritual. Hay que aceptar sin menosprecio, como también sin ilusión, esos humildes comienzos. Conducta que hay que observar. En las reglas siguientes, 5, 6, 7 y 8, da San Ignacio muy sabias directrices sobre la utilización de la consolación y de la desolación. Se trata de descubrir, por encima de la consolación y de la desolación, y sobrepasando la sensibilidad, sin negarla, la fe pura, hecha de humilde paciencia y de confianza intrépida. La quinta. En tiempo de desolación,
nunca hacer mudanza o cambio, sino estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día anterior a esa desolación, o en la determinación en que estaba en la anterior consolación. Porque, así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. La sexta. Dado por supuesto que en la consolación no debemos cambiar los primeros propósitos, aprovecha mucho reaccionar intensamente contra la misma desolación, como por ejemplo, insistir más en la oración y meditación, en examinarse mucho y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. La séptima. El que está en desolación, considere cómo el Señor le ha dejado en pruebas con sus facultades naturales, para que resista a las varias agitaciones y tentaciones del enemigo, pues puede, con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aunque no lo sienta claramente, porque el Señor le ha quitado su mucho fervor, crecido amor y gracia intensa, quedándole, sin embargo, gracia suficiente para la salvación. La octava. El que está en desolación, trabaje por mantenerse en paciencia, que es contraria a las molestias que le vienen, y piense que será pronto consolado, con tal de que ponga las diligencias contra esa desolación, como está dicho en la sexta regla. Consolación y desolación son como los dos pies que nos permiten avanzar por la ruta de la fe. Hay que apoyarse, como cuando se camina, sobre la consolación y sobre la desolación. Ni la una ni la otra importan realmente. Alternan entre sí, según el beneplácito de Dios, que sabe lo que necesitamos y que regula en nosotros el movimiento de los espíritus. Lo que importa es avanzar, caminar. No se avanza ni se camina sino por la fe. Hay que creer en el amor con que somos amados. La desolación es en realidad una invitación a la madurez. Dios, que es Padre, no quiere tratarnos siempre como niños, sino como adultos. No nos convida a la facilidad, sino al trabajo y al progreso en la lucha. La intimidad con Dios, de la que nos quiere revelar el gozo, no es la intimidad de los seres que gozan uno del otro, sino la intimidad de una fe total, de una confianza sin reserva ni cálculo en la realización de una obra común. Causas de la desolación. En la regla novena, San Ignacio hace una crítica positiva de la desolación, cuyas tres causas principales indica. Primera, la desolación viene de nuestra tibieza, de nuestra pereza y de nuestra negligencia. Tres son las causas principales por las que nos hallamos desolados. La primera es por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales, y así por nuestras faltas se aleja la consolación espiritual de nosotros. La desolación se convierte de este modo en una advertencia providencial que nos obliga a examinarnos lealmente y a enmendarnos. Es Dios quien nos recuerda que somos capaces de hacer mejor las cosas, y se vale, puesto que todavía somos niños, del gusto que sentimos en la consolación. La desolación tiene, en este caso, el papel de sanción pedagógica. Segunda, la desolación es una prueba que debe ayudarnos a caer en cuenta del progreso en el amor desinteresado en nosotros. La segunda, por probarnos para cuánto valemos y hasta dónde nos alargamos en su servicio y alabanza,
sin tanta paga de consolaciones y crecidas gracias. La desolación, estimulante pedagógico, viene a ser un testimonio de la estima que Dios tiene de nosotros y de la confianza que nos hace. Tercera, nos afirma en la humildad, que es la única que nos deja recibir el don de Dios en plenitud y creer perfectamente en el amor de nuestro Dios. La tercera, a fin de darnos verdadera noticia y conocimiento, para que sintamos internamente que no depende de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas ni alguna otra consolación espiritual, sino que todo es don de Dios nuestro Señor. Y para que en cosa ajena no pongamos nido, alzando nuestro entendimiento a alguna soberbia o vanagloria, atribuyendo a nosotros la devoción o los otros efectos de la consolación espiritual. La desolación no deja de ser un mal, y debemos atribuírsele al mal espíritu, pues está ligada al pecado que hay en nosotros y al egoísmo del que empezamos a desprendernos. Pero no obstante, vemos también, con tal de que no la miremos aislada de su contexto, que la desolación puede ser fértil en gracia de adultez y de fe, a causa de la omnipotencia del amor de nuestro Padre Celestial, único que puede sacar bienes de los males. Pero por ser la desolación un mal, no podemos permanecer pasivos ante ella. De ahí las dos reglas prácticas que ya vimos. En tiempo de desolación, nunca hacer mudanza. Trabajar contra la desolación, instando en la oración, meditación, en mucho examinar y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. A través de la consolación y la desolación, San Ignacio nos revela el sentido providencial que tienen para que la persona llegue con optimismo y confianza a la madurez de la fe y la prepara para pasar a la segunda semana. ¿Cómo actuar en la consolación? San Ignacio no considera útil oponerse rígidamente a la dulzura de las consolaciones, ya que pueden tener a Dios por objeto. Pero el que las recibe permanece siendo un niño, y como tal siente la tentación de ignorar la conveniencia de no precipitarse en tomar opciones, y querer realizar inmediatamente el designio concebido en la consolación. Conviene que observe los 3 consejos siguientes. Primero, no precipitar nada. San Ignacio nos lo advierte en una de las anotaciones cuando dice: el que da los ejercicios, si ve al que los recibe que anda consolado y con mucho fervor, debe prevenirle para que no haga promesa ni voto alguno inconsiderado y precipitado. Y cuando más le conociere que es de carácter ligero, tanto más le debe prevenir y amonestar. Y aunque la buena obra que se hace con voto es más meritoria que la que se hace sin él, mucho se debe mirar el carácter y la disposición de la persona, y cuánta ayuda o estorbo podrá hallar en cumplir la cosa que quisiere prometer. El deseo del que hace los ejercicios es bueno, pues ha sido concebido bajo la acción divina, pero puede estar por encima de sus fuerzas. Ignora de lo que es capaz. Que acepte la moción con la que es favorecido, que admire cómo Dios lo consuela, pero que espere que Dios le confirme lo que a él le parece inspiración divina. Esta prudencia no es despreciar la consolación, sino tratar de darle su sentido. El sentimiento sigue siendo una indicación y una ayuda,
Solo cuenta el objeto al que nos une este sentimiento placentero. Es esta una regla de oro que necesitamos recordar con frecuencia. El segundo consejo que debe observar la persona que está en consolación en este período es que cuando renazca enseguida la inquietud, la turbación o el hastío, el recuerdo de la consolación permanecerá siendo signo del amor de Dios y una fuerza para perseverar. Dice San Ignacio en la regla 10: el que está en consolación, piense cómo deberá actuar en la desolación que vendrá después, y tome nuevas fuerzas para entonces. Esta actitud de perpetua superación es tanto más necesaria, cuanto que el fervor de la consolación puede conducir a la ilusión. San Ignacio recomienda en tercer lugar al que experimenta la consolación el no envanecerse, porque el sentimiento de que goza no es obra suya, y por eso dice en la regla 11: el que está consolado, procure humillarse y abajarse cuanto pueda, pensando para qué poco vale en el tiempo de la desolación, sin esa gracia o consolación. Táctica del espíritu malo y actitud que hay que oponerle. El que da los ejercicios debe descubrir al que los recibe las astucias del enemigo de la naturaleza humana. Según este consejo, San Ignacio no se contenta con hacer comprender al ejercitante la alternancia de consolación y desolación y la actitud de humilde confianza que debe adoptar, sino que le descubre también la táctica del enemigo, del mal espíritu. Esto es lo que hace San Ignacio más extensamente y con mayor precisión en la perspectiva de la segunda semana, con la meditación de 2 banderas. Aquí, en las 3 últimas reglas de discreción de espíritus para la primera semana, descubre menos al espíritu malo, para fijarse en 3 puntos esenciales de la táctica del malvado. 3 actitudes toma Satanás ante los que están en este estadio de la vía purgativa. Con la primera actitud trata de impresionar y desconcertar a la persona. Se esfuerza en inspirar miedo. Es, dice pintorescamente San Ignacio, como una mujer que riñe con un hombre. La 12: el enemigo se comporta como mujer en que es débil ante la fuerza y fuerte ante la condescendencia. Porque así como es propio de la mujer, cuando riñe con algún varón, perder ánimo y huir cuando el hombre le muestra rostro. Y por el contrario, si el varón comienza a huir perdiendo ánimo, la ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan desmesurada. De la misma manera, es propio del enemigo debilitarse y perder ánimo, dando huida a sus tentaciones, cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciéndolo diametralmente opuesto. Y por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo de la naturaleza humana cuando intenta realizar su dañina intención con tan crecida malicia. Esta regla es instructiva, pero de ella se sigue una clarísima norma práctica de conducta que se deduce del texto. En esta regla se ve la firmeza ignaciana. Pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciendo lo diametralmente opuesto. Ante otros enemigos, como los franceses que San Ignacio combatió en Pamplona, cabe el parlamento, la tregua,
el armisticio y aún la rendición, y todavía, finalmente, la reconciliación. Porque son enemigos dentro de la misma naturaleza, con intereses opuestos en un punto, pero con intereses comunes en los 99 restantes. Pero ante la dañada intención del demonio no hay diálogo que no sea traición, ni rendición que no sea perdición. Con el demonio no hay cese de hostilidades, ni tratado de paz, ni acuerdo posible de neutralidad. San Ignacio muestra aquí muy expresivamente la razón del por qué las malas mociones son para lanzarlas. Lo que se juega en estas decisiones e indecisiones del ejercitante es inevitablemente su encadenamiento en la voluntad divina, trascendentalmente hablando, su felicidad eterna, o ir hacia lo contrario, en la esclavitud del demonio, que trascendentalmente considerado es su perdición eterna. El discernimiento, por tanto, no es un juego, ni es algo distinto del ejercicio puro y simple de la fe cristiana en una de sus formas. La verdadera actitud frente al maligno es la firmeza y la seguridad de una fe lúcida, de una fe que se habrá elevado por encima del juego sutil del maligno. Convicción Radio, siempre por la verdad.